amigos y amigas de Argolla TV? Soy Laura Arroyo desde España y hoy hay dos fechas que hay que recordar. La primera es que se cumplen 11 años desde la tragedia del Baguazo, una tragedia que supuso 33 fallecidos entre policías e indígenas y más de 200 heridos. Una tragedia sobre la cual no se ha hecho justicia todavía del todo y no hay responsables políticos. Pero además hoy 5 de junio es también el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ustedes podrían decirme qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues tiene muchísimo que ver. El 5 de junio del 2009 fue el punto final, digamos, fue como un punto clímax de una manera de conseguir el poder que ya se estaba instalando hace muchas décadas antes, pero que encontró en Bagua un espacio de elocuencia particular, una forma además racista de entender el gobierno, racista de entender el poder y por supuesto racista de entender la relación con tus compatriotas desde el gobierno. Ahora que se habla mucho de racismo, toca ver lo que nos pasa en nuestra casa, en nuestra tierra y en nuestro país, donde hay muchísimas muestras de racismo, y el caso del Baguazo es también esto, un gobierno, el segundo gobierno de Alan García, que no puso el diálogo social ni como una de sus prioridades para hacer frente al conflicto que estaba habiendo en Bagua debido a la presencia de la empresa minera Afrodita. Por otro lado, también hubo un nulo interés del gobierno por escuchar lo que querían proponer para el desarrollo de su zona, pero también de todo el país, desde las comunidades indígenas. Y en tercer lugar, y esto me parece todavía más importante, es que hubo esta concepción racista, insisto, y muy discriminadora, muy clasista también, de decir, ¿y tú quién eres para decirme a mí cómo debo gobernar, qué debo priorizar en mi agenda política y por dónde debe ir el desarrollo del país? Esa fue la actitud del gobierno de García en aquel momento, pero sigue siendo una práctica que sigue ocurriendo. Un dato importante al respecto de esta manera de conseguir el poder y por supuesto la participación por igual que no se da entre distintos espacios de compatriotas en el Perú, donde se supone que todos y todas deberíamos ser por igual, lo dice Alicia Banto de la Defensoría del Pueblo, que señala que 55 pueblos indígenas, de los 55 pueblos indígenas identificados, no ha habido nunca una representación en el Congreso. Esto nos dice un montón, y ahora que hablamos mucho de racismo, miremos justamente por eso a nuestra casa y veamos cómo casos como este, donde no ha habido nunca una representación en una institución tan importante y tan representativa como debiera ser el Congreso, nos habla en realidad mucho de nosotros y de este racismo en nuestro país. Pero hay más. Si quieren enterarse de lo que ocurrió, de la tragedia que ocurrió en Bagua, les recomiendo un documental muy exhaustivo que se llama La Espera, Historias del Baguazo, y que está libre para que lo vean en YouTube, en Vimeo y en otras plataformas. La dirigió Fernando Vilches y además contó con un enorme trabajo de documentación donde tú puedes ver además lo que dijeron los involucrados, imágenes inéditas, y te narran una tragedia en un documental que yo creo que todos y todas las peruanas deberían ver. Contó además con un trabajo, como digo, de documentación exhaustiva por parte de periodistas como Claudia Cisneros, Paolo Ugaz y Catherine Subirana, que hicieron un trabajo muy riguroso y que nos dan un documental que habla mucho de nosotros y que te duele porque te demuestra cómo funcionan las cosas y qué distinto es cuando eres de Lima y de algún espacio, de algún circulito de poder, y cuando eres un indígena que defiendes la tierra que no es solo tuya, sino de todos y de todas. Han pasado 11 años y todavía hay muchos flecos abiertos sobre el tema del Baguazo. En febrero de este año, por ejemplo, sin embargo, lo que sí ocurrió es que se ha absuelto por segunda vez a los indígenas involucrados en el proceso que se abrió, el proceso judicial por el tema del Baguazo. Absueltos porque se reconoció que se había atentado contra sus derechos humanos, contra los derechos sobre su tierra, y ya ni qué decir que no se había cumplido la ley de consulta previa que fue promulgada en 2011 ya en el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, 10 años después del Baguazo, en marzo del año pasado, recién marzo del 2019, se inició el proceso de la estación 6. Ese proceso sigue abierto y ahora mismo por la pandemia, por el tema del COVID-19, se encuentra completamente suspendido. Por supuesto que se sigue esperando respuestas, responsables y justicia. Pero, y este es un dato no menor, no hay responsables políticos y hay personajes que estuvieron involucrados directamente y que deben ser nombres que a ustedes les suenan mucho. Uno, por supuesto, es Alan García, quien era presidente en aquel entonces y que dio la orden de entrar a Bagua de la manera que se hizo. La otra es Mercedes Cabanillas, que era ministra del Interior. Sobre ella apunta además responsabilidad directa, como se ve en el documental, pero también como se ve en una cantidad de testimonios al respecto de cómo se desarrolló ese operativo.
Pero además, y este es otro nombre que seguro les suena muchísimo, es el de Mercedes Arauz, a la que ahora recordamos por un montón de cosas, tal vez vinculadas a Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, que se autoproclamó presidente, así como Guaidó en Venezuela, pero no nos acordamos de este tema. Mercedes Arauz era la ministra de Comercio Exterior y Turismo durante la época en que ocurrió el Baguazo y fue de las más defensoras de los decretos legislativos que desarrollaron, que desencadenaron, mejor dicho, toda esta tragedia. Ella básicamente dijo que no se podían derogar los decretos porque si no el TLC con los Estados Unidos se caía. Cuando ya pasó la tragedia, ya teníamos 33 fallecidos y 200 muertos, dijo que eso era mentira. No lo digo yo, lo dice ella. Vean el documental, no hace falta más pruebas. Pero les decía que eso tiene que ver directamente también con el Día del Medio Ambiente que hoy se celebra por las Naciones Unidas. El Perú ha entrado el año pasado en la lista de países donde hay líderes que cuidan, defensores medioambientales, asesinados. En abril del año pasado, del 2019, Java Ríos fue asesinado por proteger sus tierras de las mafias invasoras. En abril de este año ha vuelto a ocurrir, esta vez con Arbildo Meléndez. Es de vergüenza. Es de vergüenza que los líderes que están defendiendo tu territorio, mi territorio y nuestros recursos, no solo los suyos, están siendo asesinados y el Estado no aparece y sigue ausente. Lo mismo ocurre, como les contaba en una videocolumna anterior, con Máxima Acuña, defensora feminista y dura de el agua que no es suyo, sino también nuestro, contra Yanacocha, contra la policía, muchas veces contra el gobierno y sin duda contra la indiferencia de los medios de comunicación que no le dan cabida a sus reclamos, que son por nuestros recursos. Ustedes pueden decir, Laura, yo sí soy ambientalista, yo reciclo, yo cierro el caño, apago la luz cuando no hace falta, y me parecerá muy bien que tengas ese nivel de conciencia y que hagas lo que puedas, lo que esté en tu poder por cuidar el medio ambiente y sobre todo para actuar en consecuencia con la emergencia climática que estamos atravesando. Y sin embargo, creo que lo que tú haces, si es esto, apagar la luz, cerrar el caño y reciclar, es una pizquita menos que insignificante comparado con lo que realmente deberíamos hacer. Lo primero que necesitamos es indignarnos con lo que está ocurriendo con los defensores medioambientales, no solo en Perú, en toda América Latina y en todo el mundo. Pero además, luchar con ellos y con ellas y sobre todo no ser indiferentes y no darles nuestro silencio, que es probablemente el peor cómplice de la emergencia climática. Necesitamos actuar en consecuencia. Lo que hacemos en nuestras casas está bien, pero no basta. Toca que los gobiernos implementen políticas realmente verdes, legislen duramente para garantizar que se cuiden los recursos y por supuesto que obliguen a las empresas a cumplir con esa legislación y sancionen duramente cuando esto no ocurre. Eso es lo que se necesita, no que simplemente reciclemos o cerremos el caño. Han pasado 11 años desde el Baguazo, 11 años, más de una década. Han habido 3 presidentes distintos en el medio, los últimos presidentes están arrestados, cumpliendo arresto domiciliario o algunos incluso en la cárcel debido a una serie de escándalos de corrupción. Ha habido un indulto vergonzoso al dictador que fue Alberto Fujimori, luego se dio un paso atrás en ese indulto, ha habido un cierre del Congreso y hoy estamos viviendo una pandemia. Han pasado muchísimas cosas en estos 11 años y sin embargo, sobre el tema del Baguazo, lucha medioambiental, sí que sigue vigente una misma pregunta. 11 años después, ¿cuánto de verdad hemos avanzado?